no lo encontraba. O sea, me refiero, a veces pasaba que veía las cosas y decía, es que pues esto está mal, pero si yo me pongo a corregir todo lo que está mal, o que lo que yo creo que está mal, porque a veces ni siquiera es algo que esté realmente mal, sino desde mi perspectiva, creía que estaba mal, me estresaba. Pero eso es bueno porque esto exige, tu profesión exige esa, ¿qué diría? Esa perfección en el trabajo, porque me imagino yo que el trabajo que tú haces es reestructurar monumentos históricos y en Europa son extremadamente exigentes para ese tipo de No, trabajo. claro, o sea, vamos a contextualizar. Hay momentos en los que uno sí debe ser exigente, pero hay otros que no, o sea, es como decide tu lucha. Ok. O sea, es, a ver, piensa, ¿realmente quieres ser exigente con esto? ¿Vale la pena ser exigente con esto? ¿O no vale la pena? Entonces en esos momentos dices, pues no, pues si es un trabajo de escuela, pero claro, si en tu trabajo depende que esté bien realizado y que eso puede afectar la vida de los demás, ahí sí es justificable la exigencia. De ahí se basa entonces tu curiosidad y tu constante sed de conocimientos. Creo que sí. No sé, a ver. Porque te gusta investigar. De algunas cosas, no de todo. Tampoco ¿De qué es lo que soy te gusta investigar? que me gusta. Generalmente, o bueno, últimamente me gustan cosas de ingeniería. Ingeniería civil. O sea, soy arquitecto, pero me gustan las cosas de ingeniería civil. Sobre todo, precisamente con cuestiones relacionadas a monumentos o a edificios históricos. O sea, no solo monumentos, sino, digamos, en general, edificios históricos. Ahora, eres nicolaita. Sí, estudié en la Michoacana. ¿De qué generación perteneces? 2005-2010. Ay, mira, En la estábamos Facultad de muy Arquitectura. cerca ahí de... No, arquitectura en la Universidad Michoacana tiene mucho prestigio. ¿Quiénes fueron tus maestros? Uy, es una lista enorme. Ah, pues ala. A ver, déjame ir por primer semestre. No, los más a ver, destacados. A ver, A ver, ¿quién fue tu asesor en tesis? en tesis, doctor Juan Carlos Lobato. Ujú. En tesis. Eso fue en la tesis de licenciatura. ¿Y en la maestría? Como sinodales, la doctora Kate, Ujú. Ettinger, y el profesor... Que es una arquitecto, personalidad en arquitectura, por supuesto. claro, y el ¿No fue profesor... directora allí? ¿Ella? ¿Maestra? No, No. más bien, bueno, es otra historia. Sí, ahorita le contamos detrás de cámaras de historia. No, y el otro sinodal fue Arias Monroy. Ah, ok. Alejandro Arias Monroy. Ujú, Ahora, para la especialidad, que hice la especialidad en restauración, ujú, la asesora fue la doctora Kate. ujú. De nuevo, De repetiste nuevo, con sí. ella. Y ahora, mis sinodales era el doctor Guillermo Martínez de Ingeniería Civil Ujú. y Eugenio Mercado, Ujú. doctor de Arquitectura. ¿Por qué repetiste con Kit? Con Kate, porque de hecho, al parecer, no es que yo haya escogido, sino ellos asignan a cada alumno un asesor. Ujú. Y a mí me tocó la doctora Kate. ¿Y qué es esa relación? ¿Cómo se formó esa relación? Pues mira, la relación Porque con sé la... que sigues en contacto, ¿no? Sí, sigo en contacto con ella. Ujú. La relación con la doctora Kate pues, prácticamente empezó en licenciatura, en la materia se llamaba Introducción a la Historia, o la Historia de la Teoría de la Arquitectura, Ujú. que es aquella parte pues Teórica. teórica de los Leer. principios, leer y todo esto que tiene que ver con la arquitectura, la filosofía, por así Ujú. decirlo. Sí. Y pues a mí me pareció una maestra muy buena, porque para mí, sinceramente, la filosofía en la arquitectura me da una pesadez De plano. de plano. Sí, a mí realmente en ese momento me daba una pesadez que decía, ¡ah, qué flojera! Pero ella, de la manera en cómo explicaba las cosas, al menos hacía que los demás se interesaran. Ujú. Al menos Despertaba interés. despertaba interés. Y fue lo que me pasó. A mí me despertó un interés, a lo mejor no como me hubiera gustado, pero ahí estaba yo. Sembró la semilla. Sembró la semilla. Para eso, después, el último año, yo hice el servicio social con ella, Ujú. en el que estuve involucrado, otra compañera y yo, entre otros compañeros,
en un proyecto que era sobre arquitectura modernista en Morelia. ¿Y dónde hiciste ese...? Fue aquí, o sea, fue en la Michoacana. En la Michoacana, fue en el posgrado. Este proyecto era generar un catálogo de edificios del siglo XX en Morelia. ¿Y cuántos edificios tenemos? La verdad, no recuerdo. Pero sí son bastantes. Son bastantes del siglo XX. ¿Y dónde podemos encontrar ese documento? Hay un libro, de hecho se llama Arquitecturas Modernistas. La doctora que ahí presentó el libro y debe estar en la Facultad de Arquitectura. Ok, entonces es muy sano revisar eso para comprender Sí, más o menos. Es una serie de artículos de gente yo recuerdo de maestría y de doctorado, si mal no recuerdo y mal no tengo los datos, en donde habla precisamente de arquitectura de principios del siglo XX en Morelia. Y que en cierta manera es patrimonio, y muchos de esos edificios están en el centro, que es patrimonio cultural de la humanidad. Ahora, cuando sales de la licenciatura, cuando terminas todos tus trabajos, ¿te enfrentas a qué? Al desempleo. Primero a terminar la tesis. Yo pensé que al desempleo. Fíjate que no me daba tanto miedo el desempleo, yo lo único que quería era terminar la tesis. Entonces, porque mucha gente le tiene pavor al desempleo. Yo creo que sí, o sea, creo que es un grave problema. Sobre todo los jóvenes que van saliendo de la facultad. Mira, ¿sabes qué pasa? Y que es horrible, que yo he visto que los ponen como practicantes y les pagan una mierda. O sea, con el pretexto de que tú vienes aquí a aprender. O sea, es como decir... ¿Ya titulados? Ya titulados o, al menos, bueno, ya terminados los 5 años, buscan a gente, entran a oficinas de arquitectura y en muchas es como, no quiero como generalizar, pero es, date bien servido, que te estoy pagando, porque tú vienes aquí a aprender. Los vampirizan. Sí. ¿No? Como el famoso Nikola Tesla, ¿no? O sea, claro, a ver, claro, y generalmente está, que obviamente tú no tienes experiencia en muchas cosas. Claro. Obviamente no te van a dar una obra, no. Pero creo que sí hay una cierta explotación. ¿Y tú crees que nada más es en arquitectura? No, es en muchas áreas. Por ejemplo, tú convivías ahí al lado con los de Bellas Artes. Pues no mucho. El único que conocía a Bellas Artes era a ti y a otras 2 amigas. ¿Qué decías? Ese mundo no lo toco. Porque mucha gente de muchas licenciaturas se encuentra al pavor del desempleo y se enfrentan dentro de las instituciones mismas, a la vampirización. Sí, a ver. ¿Qué opinas tú de esto? Mira, yo creo que es muy frecuente y también lo digo porque a mí me pasó, es que, por ejemplo, te enfrentas tú a esto, tú sabes que está mal, que hay algo que no está bien. O al menos tú lo crees por dentro que hay algo que no está bien. Pero, precisamente, por miedo a perder el trabajo, por miedo a perder lo que tienes, y a veces también por orgullo, porque dices, yo puedo, te quedas ahí. O sea, son explotados porque, obviamente, vas saliendo de la carrera, no tienes la gran experiencia como para ser contratado. Eres novato. Entonces, te contratan y te explotan al máximo. Y tú, por miedo, o por no saber decir no, o no quiero hacerlo, dejas que hagan contigo lo que ellos se les antoja. ¿Te pasó eso? No quiero meterme aquí en problemas, porque luego no saben. Pero yo creo que a mucha gente le pasa, y en muchas áreas. O sea, no solo es arquitectura, sino es en prácticamente, yo diría que en todas las profesiones. ¿Crees que la juventud está en riesgo? ¿O es un riesgo la juventud? ¿En riesgo de qué? En riesgo de ser aniquilada. Creo que la pregunta es en general. Mande, aniquilada y explotada. A ver, es que ¿sabes qué pasa también? La juventud está en riesgo en muchos aspectos. ¿Sabes qué pasa? Ahorita también lo que yo he estado viendo últimamente es una crítica hacia los millennials. A ver, ¿qué son los millennials? Es que yo ni siquiera sé qué son los millennials.
O sea, hay tantas definiciones que al final... A ver si hay alguien ahí que está viendo el video que nos A ver. diga qué es un millennial. Pero... Yo soy un millennial del siglo pasado. Más bien lo que aplica aquí es el milenio, ¿no? La entrada del milenio. Ujú. Yo creo que los que No. nacieron del 2000 para acá. No, esa es otra generación, al parecer. Ah, esa es otra generación. Sí, sí, Ok. no. A ver, digamos, lo que yo Ajá. tengo como concepto de millennial son aquellos que hayan nacido como del 80 al 2000. Hay Ah. algo así, son como esa generación de 20 años. Aquellos que hicimos la transición entre cuando no teníamos Computadoras computadoras, internet, o sea, los que, al mundo al tecnológico. mundo tecnológico actual. Creo que esa es la Esa transición. es la... ¿Qué pasa? Que lo que yo estoy viendo es como una generalización y una satanización de millennial. Ujú, No digo que no haya casos en donde sí haya gente que no sepa trabajar, ujú. que piensa que se lo merece todo. Pero que precisamente bajo ese esquema de la gente cree que se lo merece todo, cuando no, Ajá. te voy a explotar. Ok. O sea, por ejemplo, si tú llegas a tu patrón y le dices, ¿sabes qué? Es que no me parece lo que está pasando aquí. Ujú. Él te va a decir, qué flojo eres, qué actitud tan millennial tienes. Ok. O sea, como si ser millennial fuera algo malo per se. O sea, exigir es malo. O sea, exigir que me respetes mis horarios de trabajo, exigir que no dormir durante 3 noches seguidas es malo para mí, Ajá. donde exigir que yo quiero vacaciones, que yo quiero tener un fin de semana para mí, Tiene seguro social. y quiero un seguro social, exactamente. A nosotros Eso- los mexicanos nos hace falta la cultura de exigir. Ahora también, digo nuevamente, es que pasa todo esto una buena idea termina en la corrupción. Ujú. Sindicatos, Ah, claro. una organización que nació para proteger a trabajadores, ahora Termina explotándolos. termina explotándolos y pidiéndoles dinero, digo, no sé, muchas situaciones, o sea, En el mundo, X en el mundo, en pero- el mundo. digo nuevamente, son como buenas ideas que al final terminan corrompiéndose. Ujú. ¿Qué pasa también con esto? Imagínate, yo como trabajador le exijo a mi patrón, al final también lleva a un extremo en el que dices, ¿hasta dónde es bueno exigir y hasta dónde no? Claro, conocer los O límites. sea, el problema es que nos falta conocer límites. Ujú. En muchos aspectos, no sabemos equilibrar. Eso es cierto. Y yo le digo, yo creo que cuando tú eres joven y no tienes la experiencia, Ujú. eres una persona muy susceptible a ser explotada, independientemente si eres bueno o no, si eres inteligente o no, si eres capaz o no, Ajá. eres susceptible a ser explotada por alguien más, por alguien con más experiencia o por una empresa. Así Con la es. excusa de decir, ponte la camiseta de la empresa. Es que yo quiero un fin de semana, o sea, a ver, mi contrato dice que yo tengo los domingos como descanso porque vengo a trabajar. Ponte la camiseta de la empresa. Ahora, a muchos jóvenes ahora los están vampirizando de una técnica muy, muy interesante donde no los contratan. No les dan contrato, pero sin embargo están trabajando. Es una violación completa a los derechos laborales y humanos, ¿no es cierto? Pues de entrada hay a veces en los requisitos para los jóvenes para entrar existía, solicito 5 años de experiencia. Pero ¿cómo vas a tener experiencia si no te permiten trabajar? Si no te dan los trabajos. Y ahí mismo te limitan el proceso. Y es la puerta de entrada, bueno, pues sí te necesito, pero no cumples con los requisitos, el salario son 80 pesos diarios. Viene un problema de explotación, esta es una parte del sistema capitalista. Ahora, por decirlo así, bueno, aquí en Morelia ya hay arquitectos ya bien consumados que tienen sus grandes empresas y que obviamente pues buscan ese mecanismo, ¿no? Entre menos gaste yo, más gano, porque son obras, entonces busco los arquitectos que vienen de la Universidad Michoacana, que son buenos porque ellos tienen relaciones internas en la universidad, les dicen, mira, este muchacho lleva buen nivel, y ya te tienen focalizado. Entonces te traen y obviamente pues te dicen, bueno, pues ahí supuestamente yo no sé quién eres, pero ya te tienen.
y dice, bueno, no te contrato, pero vas a trabajar en ese sentido. Así es la explotación. Así es. Yo no sé aquí en Morelia si la restauración de monumentos nacionales se los den a los arquitectos de aquí o vengan de México, del INA o cómo se ¿Del llama? INA? Del INA, no sé, ese terreno. Uy, ese terreno es muy pantanoso. Ah, sí, ¿por qué? Porque es precisamente uno de los, bueno, no sé, a lo mejor es uno de los sucesos o impulsos que te llevó a mejor irte de aquí. No exactamente. Mi impulso fue querer aprender más. Ujú. Por eso fui a la maestría a Portugal. Ok. Pero, Ahorita vamos a hablar. sí. ¿Qué pasa con esto del INA? A ver. Es toda una cuestión ahí. Porque ahí hay corrupción. Como en todas las instituciones. ¿Qué Ahí está. representa el INA en México? No sé. Un bolsillo más. ¿Qué representa el INA? A ver, como institución, lo ideal sería que representara los intereses de De la nación. de los bienes culturales de la nación. Y bienes culturales me refiero a todos los arqueológicos, a los históricos, artísticos. Sin artísticos pues viene pues todo, pinturas, murales, esculturas, música. Pero ¿qué te puedo decir? O sea, yo no estoy seguro, no conozco realmente a gente del INA como para decir si están preparados, no están preparados, es la gente idónea, no lo es. Yo supongo que hay mucha gente ahí que ni siquiera arquitecto es. O sea, me refiero- Esto lo no, ves desde o sea, externo, ¿no? Del externo, o sea, yo me refiero... Es o que a sea, veces yo de quiero- fuera se ven mejor las cosas. o sea, ¿eh? yo me quiero suponer Que son arquitectos. que la gente encargada de ciertas áreas deben ser arquitectos y son arquitectos, pero casi estoy seguro que no. ¿Ok? Y eso es muy grave. Es muy grave porque pues, Bueno, es sí. gente ¿Qué que... problemas implica eso? Pues conocer las técnicas, ¿no? En praxis, Ujú. que un edificio se te pueda caer. Ok. O sea, Que aquí ha pasado, ¿no? Se les han caído casas. no, ese es otro asunto diferente. Ok. Que Por ej- no es... en el que el INA debería estar ahí, pero por desgracia no está. Por ejemplo, acaban de pintar el monumento a la Diana, al monumento a la independencia en México. Ah, Sí. ok, los Lo los acaban de grafitis. pintar, los grafitis. ¿A quién corresponde restaurar ese monumento? Al INA. Al INA. El INA es el encargado de... Nadie puede meter mano más que el INA ahí. Sí, según yo, la ley Ah, dice eso, que ah, solo el pues. INA puede meter mano ahí. O sea, el INA puede contratar a gente, Ujú. pero el INA es el encargado, la institución final Mm, que se encarga de restaurar. Lo mismo sería para todos los monumentos históricos. Sí. Ahora, ya vimos que tu ambición de conocimiento sí te lleva a muchos lados. Tanto que te llevó a Portugal. Sí, ¿Por qué? a ver, cuando yo estuve en la especialidad, me gustó mucho la clase del doctor Guillermo, Ujú. que precisamente era de estructuras históricas, Ajá. ¿Qué esto que que se refiere a cómo evaluar estructuralmente un monumento. O sea, saber interpretar las grietas, Ok. saber interpretar desplomes, saber interpretar algunas cosas que pueden llevar a que el monumento o que el edificio caiga. Ok. Mm, O sea, no solo cuando es por carga propia, que es en condiciones normales, sino también cuando hay sismos. Ujú. mm. Entonces, a mí, en general, yo creo que desde que empecé la carrera me gustaba más la parte técnica de la arquitectura que otras partes o que otras áreas. Ujú. Entonces, cuando estuve en la especialidad con él y empecé a tener clases y a ver de lo que se trataba todo, me empezó a interesar. Luego él me comentó sobre una maestría que había en Portugal, Ujú. única en el planeta, única en el mundo, porque es solamente diseño y análisis estructural para edificios históricos o edificios existentes, bueno, que se aplica también a edificios existentes, pero
en sí es para edificios históricos y construcciones históricas, porque dentro de eso también aplica para puentes, acueductos, y todo esto. Entonces, me habla sobre la maestría, a mí me interesa. Resulta que luego hay un programa de intercambio entre gente de Latinoamérica con gente de Europa, en donde incluyen esta maestría, y voy a Portugal a estudiar la maestría en análisis avanzado de estructuras históricas. ¿Y qué tal es Portugal? ¿Cómo te recibe, cabrón? ¿Cómo te recibe? Pues me reciben un día súper soleado. Sí, güey, pero la sociedad. No, mira, fíjate que los portugueses son súper amables y amigables. Ajá. A diferencia de muchos europeos. No podría yo generalizar. Sí puedes generalizar. Yo te No. conozco generalizando. Y Ese sí sí eres no bueno. entre Ay, no le puedo hacer borrar que están las no. cámaras aquí, este hombre. Muy bueno. A ver, síguele. No, que digo, los portugueses son muy amables, son muy abiertos a conocer gente y se esfuerzan mucho por entenderte y ayudarte. No te viste Sí. con problemas. Yo, con problemas de entendimiento, eran más los míos, de no saber en cierta forma qué es lo que me estaban diciendo, de que ellos queriéndome ayudar o entendiéndome. Ahora, Porque ellos sabían lo que yo quería decir, pero yo a veces no entendía qué es lo que me quería contar. entonces es más fácil que ellos te entiendan a que tú los entiendas. Sí, al menos eso me pasó a mí, digo. No quiero hablando generalizar, hablando porque sí. despacito, ellos entienden, ¿no? Sí, y pues a veces tenía que... porque Slow, también, please. sí, Slowly. entonces ellos de repente decían portugués, español, inglés, y ya pues tú ya elegías. Ay, inglés. No, decía español. Entonces, ay, Porque aquí como lo ven este hombre, no es se ha cierto. decolorado 4 veces el cabello para hacerse pasar como alemán, doctor. Para alemán me faltan 20 centímetros de estatura. Mira, Hitler no era muy alto, ¿eh? Hitler, o sea... Pero tú eres muy parecido a Hitler. ¿En qué? En pensamiento. ¿Quiero matar a la gente? Claro que no. Ah, no. Eso se entrega. Bueno, eso será detrás de cámaras. Pero eres una persona que efectivamente se envolcó, vamos a ponerlo así, en un proyecto personal de crecimiento para poder, no sé, en un futuro regresar a México con las técnicas que estás estudiando allá. Se supone que se trata de eso. Lo que Después yo de aquí- este paréntesis cultural. Lo que yo vi y he notado mucho, por ejemplo, en la escuela de restauración de la Michoacana, es que andan muy débiles en la parte técnica. Okay. O sea, sí hay gente que se dedica a eso, pero yo lo siento, y lo digo desde una perspectiva muy personal, que es a corazón. Yo creo que eso le va bien. Y no es de, yo tengo estas cosas, o estos estudios que me respaldan que lo que yo voy a hacer Ok. va a ser lo correcto. O sea, le hace falta seriedad. No seriedad, le hace falta, creo que un poquito... Un sostén más Académico. más académico, más científico. Bueno, es que tú vienes de países que tienen una gran historia en ese proceso de monumentos históricos. Fíjese que México tiene una historia muy grande, pero... No está explotada. No está explotada, es que yo creo que siempre pasa que nos quedamos a la mitad. ¿Por qué nos quedamos a la mitad del desván? Eso es muy interesante. Porque parece que es una historia que se repite y se repite en donde la sociedad se queda a la mitad. A lo que voy con los siguientes, por ejemplo, de las leyes más antiguas, o mejor dicho, la primera ley que salió para proteger monumentos fue en el siglo XIX, Aquí en México. aquí en México. No, bueno. No, pues, La ley que tenemos actualmente es del 72 o 74, algo así. ¿Y la Los 70s. aplican? Se supone que se debe aplicar, pero ¿sabes qué pasa? Que la ley es muy escueta. O sea, la ley es muy general, entonces cada quien la aplica como se le da su revelada. ¿Sabes en qué se basa esa ley del siglo XIX? ¿Cómo está el asunto?
Simplemente, en términos generales, lo que hacían era proteger bienes culturales de México. Ok. O sea, realmente no era como muy específica. O sea, Pero es ya- muy, pero- muy pero era Era general. muy general. general, pero ya existía la conciencia de proteger los bienes culturales. Ok. Pero fíjate que entonces estamos muy retrasados. Por ejemplo, yo te decía, en Europa estas leyes vienen fluyendo desde los siglos XIII, XIV, XV y XVI. Por ejemplo, el Carlos Mos en Praga, ese es un monumento histórico, un puente tremendamente que siempre le están dando mantenimiento. Y ahí, por ejemplo, está también la plaza del ayuntamiento, es donde está el reloj astronómico, inclusive de lo bello que era. El mismo que dice Toy, el Hitler, pidió que en la guerra no se bombardeara esos monumentos históricos. Él no permitía eso. Y siempre están constantemente en restauración, en restauración, en restauración. En el Entonces caso estoy hablando del yo siglo. creo que en el caso de Europa, por lo que tengo entendido, no es realmente que haya existido una ley como tal, Sino la cultura. sino es la cultura como tal. Ellos O sea, ya la traen no es que con un también eso, respeto a su historia. no es como, ahorita sí, o sea, yo creo que es como un respeto a la historia. Como que ya que les cayó el 20, dicen los chavos. Sí, porque además se dan cuenta que es buena fuente De dinero. de dinero. Bueno, Que tanto también así como que también Notre Dame, mira, ¿no? que también ese es otro tema, el turismo cultural, ¿Tiene algo que ver contigo? que Con tu área de expertise, el No. turismo cultural. Ah. en cierta manera no. Pero tú lo puedes ver un poquito a la distancia. ¿Ves que se ha pervertido? Es muy pervertido. De hecho, el turismo cultural en los últimos años yo creo que ha sido voraz. Se ha consumido muchísimas cosas. ¿Cómo qué? Como que los barceloneses, por ejemplo, ya están en contra de que los turistas lleguen. O sea, Barcelona ya no quiere más turistas, Venecia ya no quiere más turistas. O sea, se dan cuenta cómo las personas El turismo externas destruye. está destruyendo. No con malas intenciones, sino el sobreuso ¿De los De- monumentos? de la ciudad destruye. ¿Crees que Sobre- deberían de regularlo? Deben de regularlo. De hecho, por ejemplo, una cosa que ya prohibieron en Venecia fue la entrada de cruceros. Porque ellos entraban Ah, prácticamente entraban directo. cruceros. Sí. Entonces, las turbulencias que genera el agua debajo del crucero remueve la arena Y los y entonces cimientos. los cimientos y entonces la ciudad empieza a bajar. O sea, Están teniendo unas inundaciones tremendas Sí, ahí. sí, sí. o sea, lo de las inundaciones es como, digamos, normal, pero ahora son peores. Ahora son catastróficas, ¿no? Andan toda Sí. la plaza de San Marcos en unos niveles de agua que no se había visto. Y eso daña monumentos. Sí, sí, digo, yo no tengo exactamente datos de eso, no me gustaría como decir a lo tonto. Lo que yo sí sé es que gente, tanto en Barcelona como en Venecia, gente local, ha protestado contra el turismo. Fíjate. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Valencia? Pues tú ya no puedes ir a las Ramblas sin... O sea, tú como gente local ya no puedes ir a las Ramblas. En el sentido de que, por ejemplo, todo es caro. O sea, es que ese es otro problema del turismo cultural, que hace que las ciudades se vuelvan caras. Pero quieres venir a conocer, te cuesta. Sí, y la gente, de ahí los empresarios lo saben y empiezan a explotar el turismo. Sí, bueno, ahora esas ciudades místicas, vamos a ponerlo así, se han vuelto multimillonarias a partir del turismo. Y han generado... A partir de la arquitectura, ¿no? Utilizando Utilizando el patrimonio, ¿no? como herramienta para generar dinero, pero yo creo que no es en sí la ciudad, sino es otra vez poca gente. O sea, empresarios, dueños de lugares. de lugares, por ejemplo, que pasa en muchos sitios históricos, un proceso que se llama gentrificación, ¿Qué es eso? que es sacar a la gente local del sitio para empezar a acomodar turismo. Ah, caray. A ver, ¿podríamos poner un ejemplo como un café? Vamos a poner un ejemplo como tequila. Ok. Tequila en el estado de Jalisco. Ajá. Anteriormente, antes de que fuera un boom,
gente normal vivía en el centro. Después de que se vuelve patrimonio cultural y que debido a la novela de La Gaviota, se vuelve La ex primera dama, pues. Sí, se vuelve Boom. un sitio Ampliamente más conocido en todo sí. México. Las tequileras ven la oportunidad, convierten el sitio en pueblo mágico, que es como una denominación, es como, digamos, la versión mexicana de Patrimonio Cultural de la Humanidad. El veneno. Es como la versión mexicana, entonces tenemos Así pueblos es. mágicos. Entonces, gestionan todo esto, también gestionan el hecho de que, o sea, apoyan mucho el proyecto de que Tequila se vuelva, o sea, toda la zona tequilera se vuelva Patrimonio de la Humanidad. Ayudan a crear el archivo y todo el expediente para mandarlo a París y que ya se lo declaren Patrimonio de la Humanidad. Gestionan dinero para que el proyecto de pueblos mágicos les dé recursos y entonces poco a poco empiezan a comprar una casa en el centro, luego otra y empiezan a sacar a la gente local, a la gente, Los nativos los empiezan a aventar a las orillas. a las la orillas. zona urbana. a Suburbana. las orillas de la ciudad. Entonces, todas estas casas se vuelven hoteles, se vuelven cafés, bares. La colonización. Sí, exactamente. Entonces, a eso se le llama gentrificación. Gentrificación. Cuando la gente local sale por distintas razones. Y ni qué hablar de aquí, ¿no? Hay una gentrificación total, brutal, pero que se ha vuelto en cantinas. Bueno, es lo que ha pasado mucho en los centros históricos, que al final, por ejemplo, la gente que no quiere vender y que le dice a las compañías no vendo, terminan hartándose porque hay mucho ruido. Sí, De bares, discotecas, restaurantes, cervecerías, chelerías, y michelerías. terminan abandonando. tequileras, Y terminan abandonando los lugares. los lugares. O sea, se ven forzados porque ya no viven a gusto. Entonces, a ese proceso se le llama gentrificación. Gentrificación. Ahora, Y precisamente es el turismo cultural es una de las, es como una mafia. no es una mafia, pero es uno de los factores principales que hacen que esto suceda en ciudades, patrimonio o en lugares con historia o turística. Entonces la gentrificación, ¿estoy correcto? Gentrificación viene siendo uno de los hijos de estos tres chiquitos que vendría de la institución. Sí, de la institución. Fíjate nomás, Porque, gentrificación. por ejemplo, la institución debería cuidar Que no pasa eso. que no pasara. Porque se supone que, a ver, tú como turista vas a un lugar porque quieres ver la cultura, Cómo viven. cómo vive la gente, pero Los si edificios. terminas yendo a un lugar donde ya no hay gente local, ¿cómo vas a saber que esa es la vida local? Así es. Sí. Bueno, O sea, y al final terminan siendo, hay otra cosa que se